En una concurrida subasta de perros policía retirados, una niña entró sola. Sus manitas temblaban, sus zapatos rojos estaban polvorientos por el largo camino que había recorrido. Solo se veía su rostro bañado en lágrimas, sus manos temblorosas y una foto fuertemente apretada contra su pecho. Todos voltearon a mirar con confusión. ¿Qué hacía un niño en una subasta de perros policía jubilados? Nadie esperaba lo que sucedió después. De repente, rompió a llorar y corrió hacia un pastor alemán famélico que yacía en silencio dentro de una jaula oxidada. La habitación quedó en silencio mientras ella abrazaba al perro policía retirado. Un perro al que todos los demás habían ignorado porque estaba maltrecho. La gente susurraba, confundida. ¿Quién era ella? Nadie lo sabía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba, «Estoy aquí para ti». La subasta quedó en completo silencio. Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Sigue leyendo, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Y la verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El viejo granero de madera resonaba con el murmullo inquieto de la gente que entraba arrastrando los pies, sacudiéndose el polvo de las botas y ajustándose las chaquetas para protegerse del fresco aire matutino. La luz del sol se filtraba a través de las largas y estrechas rendijas del techo, proyectando rayos dorados sobre hileras de jaulas metálicas alineadas como frías e implacables celdas de prisión. En su interior se encontraban perros policía jubilados, antaño héroes, que ahora esperaban ser vendidos al mejor postor. Algunos movían la cola débilmente. Otros permanecían inmóviles, confundidos por el ruido a su alrededor. El subastador, un hombre corpulento con una voz potente, golpeaba su portapapeles contra la palma de la mano. Muy bien, tranquilos. Empezaremos con el perro policía número 117. Un excelente rastreador con un historial de obediencia impecable. La multitud se acercaba. Se oía el golpeteo de las botas. Las conversaciones se intensificaban. Parecía más una venta de ganado que una subasta de compañeros leales que alguna vez habían arriesgado sus vidas por los demás. Cerca de la parte trasera del granero, el gran ventilador de techo vibraba, esparciendo el olor a heno, metal y viejos recuerdos. Los oficiales uniformados permanecían de pie, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Un sargento retirado negó con la cabeza en voz baja. «Nunca pensé que vería este día», murmuró. Cuando el subastador levantó la primera paleta con su número, la puerta del granero se abrió con un crujido. Al principio, nadie se dio cuenta. Una pequeña figura entró por la puerta, vacilando al contemplar el mar de adultos que la superaban en estatura. Sus zapatillas rojas de lona estaban polvorientas. Su chaqueta vaquera le quedaba un poco grande. Las mangas se le habían subido, dejando al descubierto unas muñecas temblorosas. No tendría más de 9 años. Su larga trenza se balanceaba tras ella mientras sostenía algo en el bolsillo. Algo que temía soltar. Poco a poco, algunas cabezas se giraron. «¿Es una niña?», susurró alguien. «¿Estás sola?». El subastador hizo una pausa, confundido. Los niños nunca venían aquí. Este no era lugar para ellos. Pero a la chica no parecía importarle las miradas. Caminó directamente por el pasillo central, sus pequeños pasos resonando más fuerte que los murmullos a su alrededor. Recorrió con la mirada cada jaula, cada perro, cada par de ojos exhaustos tras los barrotes. Con cada paso, la tensión en sus hombros aumentaba. Se mordió el labio con fuerza, conteniendo las lágrimas. Se suponía que alguien a quien ella buscaba, estaría aquí. La multitud se apartó involuntariamente, creando un estrecho pasillo para ella mientras la curiosidad se extendía por la sala. El subastador bajó su portapapeles, observándola con los ojos entrecerrados. En aquel ruidoso y abarrotado granero, lleno de extraños y héroes olvidados, había llegado una niña con un propósito que nadie comprendía. Todavía no. Pero estaban a punto de hacerlo. La niña no pronunció palabra mientras se adentraba en el granero, esquivando a los adultos que la observaban con expresiones de desconcierto. No se dejó intimidar por la multitud, aunque sus manitas temblaron ligeramente al pasar junto a un hombre que ajustaba su paleta de subasta.
Mantuvo la mirada baja, concentrada, decidida, como si cada segundo contara. Se llamaba Lily Hayes, aunque nadie allí lo sabía todavía. Llegó a la segunda fila de jaulas, respirando con dificultad mientras los perros ladraban, gemían y se apretaban contra los barrotes de metal. Sus etiquetas tintineaban con cada movimiento, y cada sonido hacía que Lily se estremeciera. Pero no se detuvo. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo desdobló con dedos temblorosos. Una fotografía. Los bordes estaban desgastados, suavizados por los años de haber sido sujetados con demasiada fuerza. En la fotografía aparecía un hombre sonriente con uniforme de policía, arrodillado junto a un robusto pastor alemán de ojos color ámbar llenos de lealtad. Lily tragó saliva con dificultad mientras acariciaba el rostro del perro con el pulgar. «Papá», susurró para sí misma, aunque ningún sonido salió de sus labios. Volvió a doblar la fotografía y la guardó cerca de su corazón. Una mujer que estaba cerca intercambió una mirada de confusión con su marido. «Pobrecita, parece asustada», murmuró. «¿Quién la trajo aquí?», preguntó. «Los niños no tienen cabida en estas subastas». Pero Lily ignoró las voces. No estaba perdida. No estaba confundida. Tenía una misión, una promesa, un propósito que la impulsaba a seguir adelante incluso cuando sentía las piernas débiles. Se detenía en cada jaula, mirando dentro con un destello de esperanza en sus ojos empañados por las lágrimas. Por un instante, contuvo la respiración, para luego soltarla de nuevo con silenciosa decepción al ver que el perro que estaba dentro no era el que buscaba. Un oficial retirado entre la multitud la observaba atentamente. Frunció el ceño al notar la fotografía que asomaba ligeramente del bolsillo de su chaqueta. Algo en su postura, los hombros tensos, la barbilla temblorosa, la mirada inquieta y desesperada, le resultó familiar. «No está aquí por casualidad», murmuró. Lily se secó los ojos rápidamente y continuó. Su trenza se balanceaba suavemente mientras se movía de una jaula a otra, susurrando el mismo nombre en voz baja cada vez. «Sombra. Sombra. Sombra». Buscaba con la desesperación de alguien que llevaba demasiado tiempo esperando un milagro. Cada jaula que atravesaba la desvanecía un poco más su esperanza, pero ella siguió adelante. En algún lugar de este granero, detrás de una de estas rejas de metal, estaba lo único que le quedaba de su padre. Y Lily Hayes no se iba a ir sin él. Mucho antes de que Lily pusiera un pie en aquel ruidoso granero, antes de que sus zapatos rojos la llevaran por el polvoriento suelo, había un hogar lleno de risas. Un hogar donde el uniforme de su padre colgaba con orgullo en la pared y donde se contaban historias de valentía en la mesa. El oficial Daniel Hayes no era solo un policía. Era el oficial que todos en el pueblo conocían. Aquel que se quedaba hasta tarde para ayudar a las víctimas, que colaboraba como voluntario en los eventos escolares, que siempre volvía a casa con una sonrisa cansada, pero que se aseguraba de que Lily se sintiera como si fuera su mundo entero. Y nunca iba solo al trabajo. A su lado estaba K9 Sadow, un fuerte pastor alemán con instintos agudos y un corazón bondadoso reservado solo para aquellos en quienes confiaba. Los oficiales elogiaron a Sadow por sus innumerables rescates, sus exitosas labores de rastreo y su lealtad inquebrantable. Pero Lily lo recordaba de otra manera. Para ella, Sadow no era un héroe. Era de su familia. Recordaba cómo él solía abrirle la puerta de su habitación con un suave empujón por la noche, apoyando la cabeza en su pequeño regazo cada vez que ella sentía miedo. Recordaba a su padre riendo suavemente y diciendo: «Parece que te has encontrado un segundo tutor, pequeña». Pero los recuerdos ensombrecieron la mañana en que todo cambió. Lily estaba desayunando cereales cuando llamaron a la puerta. 3 golpes firmes que hicieron que su madre se tensara. Un agente de policía estaba de pie en el porche, con el sombrero apretado contra el pecho y los ojos llenos de tristeza. Al principio, Lily no lo entendió. Vio a su madre desplomarse al suelo, vio cómo la cuchara de cereales se le resbalaba de la mano, vio cómo el mundo se quedaba en silencio. El oficial Daniel Hayes había muerto, caído en acto de servicio. Y Sadow. Sadow nunca regresó a casa. El departamento informó que el perro había resultado herido durante el incidente. Era emocionalmente inestable e impredecible. Lily no sabía qué significaba eso. Lo único que sabía era que el perro que había dormido junto a su cama, que había protegido a su padre durante tormentas y tiroteos,
había desaparecido. En el funeral, aferraba la bandera doblada de su padre. Sus ojos se movían rápidamente hacia cada coche patrulla que pasaba, con la esperanza de ver la figura familiar en el asiento trasero. Pero Sadow nunca apareció. Los agentes susurraron que lo habían reubicado, evaluado y mantenido alejado por razones de seguridad. Una noche, semanas después, Lily se coló en el armario de su padre. Encontró su vieja placa, la que él le dejaba sostener cuando se sentía valiente. Detrás había una fotografía. Su padre estaba arrodillado junto a Sadow, ambos con semblante orgulloso, ambos sin saber que su tiempo juntos se vería truncado. En el reverso, con la letra de su padre, estaban escritas las palabras: «Si alguna vez me pasa algo, prométeme que encontrarás a Sadow». Lily apretó la foto contra su pecho, con los bordes empapados de lágrimas. Desde ese momento, albergó un propósito en su corazón, una promesa silenciosa pero ardiente. Y ahora, de pie en el abarrotado recinto de la subasta, revisando jaula tras jaula con la respiración entrecortada, por fin estaba cerca, más cerca que nunca, de cumplir el último deseo del padre al que jamás volvería a ver. Lily nunca tuvo la intención de escuchar la conversación. Solo había ido a la comisaría para dejar unas flores, unas pequeñas flores blancas que había recogido del jardín trasero, del tipo que su padre solía poner en un pequeño jarrón sobre la mesa de la cocina. Caminó silenciosamente por el pasillo, sus pasos apenas producían sonido. La mayoría de los oficiales la conocían. Le dedicaban sonrisas amables, asentimientos suaves y miradas llenas de compasión. Pero al pasar junto a la puerta abierta de la oficina de la unidad canina, se quedó paralizada. Dos agentes permanecían de pie en el interior, hablando en voz baja y seria. «Sadow está en la lista», dijo uno de ellos, dando golpecitos a un documento sobre el escritorio. El corazón de Lily dio un vuelco. «¿La subasta de jubilación?», preguntó el otro. «Sí». Lo clasificaron como inestable, demasiado impredecible después del incidente. Nadie quiere hacerse responsable de él. El departamento no puede retenerlo. Lily dejó de respirar por completo. Sombra. Su sombra. El socio de su padre. Su último vínculo con él. «¿Vendida?». Apoyó la espalda contra la pared, intentando comprender las palabras. «¿Inestable? ¿Peligroso?». No hablaban del mismo perro. Era imposible. Sadow era dócil, protector y leal. Una vez se negó a separarse de su lado cuando ella estaba enferma de gripe, gimiendo hasta que su padre lo sacó de la habitación. ¿Cómo podía un perro así ser indeseado? El primer oficial suspiró. «Pobrecito, lleva días sin comer bien». No para de dar vueltas, quejándose y mirando fijamente a la puerta como si esperara a alguien que nunca va a llegar. Lily sintió que el dolor le estallaba en el pecho. Él estaba esperando a su padre. El segundo agente añadió: «El entrenador dice que si nadie puja por él, podría acabar trabajando en seguridad privada. Son los únicos que contratan a jubilados agresivos». ¿Agresiva? Casi se echó a llorar allí mismo en el pasillo, pero se mordió el labio con tanta fuerza que le dolió. No podía dejar que la vieran. Todavía no. No antes de tener un plan. Esperó a que los oficiales se marcharan antes de entrar en la habitación vacía. Había papeles esparcidos sobre el escritorio, pero uno le llamó la atención de inmediato. Una lista de subasta impresa con números, nombres y notas. Sus ojos recorrieron la página hasta que lo vio. K9 2224. Estado de la sombra, inestable, comprador recomendado, seguridad privada. Sus pequeños dedos apretaron el borde del papel con tanta fuerza que se arrugó. Sadow no era peligroso. Estaba de luto, igual que ella. Esa noche, Lily se sentó en el suelo de su habitación con la fotografía de su padre y Sadow extendida sobre sus rodillas. Le temblaba la respiración, pero su decisión era clara. Sin importar lo que el mundo dijera de él, ella iba a ir a esa subasta. Iba a encontrarlo. Y no se iría sin él. Lily permaneció sentada en el suelo de su habitación mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio. El suave resplandor de su lámpara de noche proyectaba un cálido círculo a su alrededor. Las sombras se extendían por las paredes como recuerdos que intentaban tocarla, que intentaban recordarle todo lo que había perdido. En su regazo yacía la fotografía, arrugada,
descolorida en los bordes y desgastada por las incontables veces que la había sostenido. Su padre se lo había regalado en su 7º cumpleaños. Recordaba aquel día a la perfección. El olor a tortitas, la luz del sol que se colaba por las cortinas de la cocina y la risa de su padre que llenaba la habitación como música. La había alzado y sentado en su regazo, sosteniendo la fotografía con una sonrisa de orgullo. Esta, había dicho, dando golpecitos a la foto de Shadow con su dedo calloso, es la compañera más valiente que he tenido. Y tú, Lilybug, eres la hija más valiente. Lily se rió entre dientes al oír el apodo, abrazando la foto contra su pecho. Fue entonces cuando se fijó por primera vez en algo escrito en el reverso, unas pocas palabras con la letra pulcra de su padre. En aquel momento no las entendió. Pero ahora, significaban todo. Le dio la vuelta a la foto. Si alguna vez me pasa algo, prométeme que encontrarás a Shadow. Sentía una opresión en el pecho cada vez que leía esa frase. Al principio, pensó que su padre la había escrito en broma, una ocurrencia espontánea de un oficial, un mensaje tonto. Pero después del funeral, ella lo comprendió. Él conocía los riesgos de su trabajo. Sabía que podría llegar un día en que Shadow estaría solo, confundido y abandonado por el mundo al que había servido. Y su padre la había elegido a ella, a su pequeña, para proteger a Shadow si ese día llegaba. Lily repasó las palabras con la punta del dedo, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. Susurró suavemente: «Papá, te lo prometo. No lo dejaré solo». Siempre llevaba la foto consigo. Dormía junto a su almohada por la noche. La guardaba en su mochila en el colegio. La llevaba siempre en el bolsillo de su chaqueta, doblada cuidadosamente con las palabras hacia adentro, pegada a su corazón. No era solo una foto. Era una misión. Una responsabilidad. Un último mensaje de un padre a su hija. Mientras yacía recostada en su cama, mirando al techo, imaginó a Shadow acurrucada a los pies de su padre, esperando una orden, una señal, cualquier cosa que los reuniera de nuevo. La voz de su padre resonaba en su memoria, suave y cálida. «Encuéntralo, Lily». Parpadeó para contener las lágrimas. Y a la mañana siguiente, emprendió el camino hacia el granero de la subasta, dispuesta a cumplir la última promesa que jamás le haría a su padre. Los pasos de Lily se volvieron más lentos a medida que se adentraba en el recinto de la subasta. Cada jaula que veía era un golpe más en el corazón. Perros con ojos cansados, perros que antes corrían con orgullo por campos y callejones, ahora reducidos a sombras silenciosas tras barrotes de acero. Susurró el nombre de Shadow entre dientes una y otra vez, cada susurro cargando con un poco más de desesperación, un poco más de miedo. ¿Y si él no estuviera aquí? ¿Y si ella ya fuera demasiado tarde? Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la fotografía que guardaba en el bolsillo, lo que la hacía sentir segura, recordándole que había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Se secó los ojos, levantó la barbilla y continuó. A mitad de la última fila, se detuvo. Algo, instinto o recuerdo, atrajo su atención hacia el rincón más alejado del establo, donde una jaula se encontraba ligeramente apartada de las demás. La etiqueta que colgaba decía K9 482224. Su corazón latía con fuerza. El perro yacía inmóvil dentro, con la cabeza apoyada en las patas, el pelaje opaco y descuidado. Tenía las orejas caídas. La cola no se movía en absoluto. Parecía que hacía mucho tiempo que se había rendido ante el mundo. La luz que entraba por el tejado le daba en la espalda, dejando al descubierto algunas cicatrices que Lily nunca había visto antes. Se le cortó la respiración. Le flaquearon las rodillas. «Sombra», susurró. El nombre salió de sus labios tan suavemente que nadie más pudo haberlo oído. Pero la oreja del perro se movió. Lily dio un paso cauteloso hacia adelante. «Sombra, soy yo». El cuerpo del perro se puso rígido, un temblor recorrió sus músculos. Lentamente, dolorosamente lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos color ámbar estaban nublados por el cansancio, el dolor y la confusión, hasta que se posaron en ella. Entonces todo cambió. Shadow se incorporó con las piernas temblorosas. Contuvo la respiración y frunció el ceño mientras se inclinaba hacia los barrotes. Por un instante, pareció inseguro,
como si temiera que sus ojos le engañaran, como si se tratara de otro sueño que fuera a desaparecer. Lily se acercó a la jaula, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te encontré», susurró con la voz quebrada. «Papá me lo pidió, y lo hice». Shadow dejó escapar un gemido bajo y doloroso, lleno de reconocimiento, anhelo y desamor. Presionó desesperadamente la nariz a través de los barrotes, tratando de alcanzar a la niña que una vez le trenzó flores en el cuello de la camisa y compartió galletas con él cuando su padre no miraba. Lily cayó de rodillas. Shadow también bajó la cabeza, presionando su rostro contra los barrotes con todas sus fuerzas. Todo su cuerpo temblaba de emoción. Lily le puso ambas manos en el hocico, y sus lágrimas cayeron sobre su pelaje. «Estoy aquí, muchacho», susurró. «Estoy aquí. Ya no estás solo». Shadow cerró los ojos, dejando escapar un sonido que nadie en el granero había oído antes, un gemido suave y quebrado que contenía años de dolor y anhelo. A su alrededor, la multitud murmurante se calmó. La gente se giró. El subastador hizo una pausa a mitad de frase. Incluso los perros en las jaulas cercanas guardaron silencio. Porque en ese momento, todos pudieron verlo. El perro herido no estaba herido. Simplemente la había estado esperando. Durante un largo instante, nadie se movió en el granero. Fue como si el tiempo mismo se hubiera detenido, conteniendo la respiración mientras un perro herido presionaba su rostro contra los barrotes para alcanzar a la niña que una vez había sido todo su mundo. Lily hundió los dedos en el pelaje de Shadow a través de los estrechos huecos, sus hombros temblando de alivio y desolación. Shadow dejó escapar otro gemido suave, más profundo esta vez, crudo, tembloroso, lleno de un anhelo que nadie en ese granero podía ignorar. Su cola, que momentos antes estaba flácida, se movió levemente y con vacilación. Luego, otra vez. Pronto, golpeó débilmente contra el suelo metálico como si recordara cómo volver a sentir esperanza. ¿Es Shadow?, susurró alguien detrás de Lily. «Es el perro del oficial Hayes», murmuró otro. Una oleada de reconocimiento se extendió entre la multitud. Los oficiales que habían servido con Daniel Hayes intercambiaron miradas atónitas. Los civiles que habían escuchado las historias heroicas se inclinaron hacia adelante. Incluso el subastador, normalmente enérgico e imperturbable, bajó su portapapeles, parpadeando con incredulidad. Shadow se apretaba con más fuerza contra los barrotes, desesperado por acercarse. Lily apoyó suavemente su frente contra la de él, susurrando entre lágrimas. «Te extrañé. Te extrañé muchísimo». El granero quedó tan silencioso que incluso el zumbido de las luces del techo parecía apagado. Entonces, un hombre que estaba cerca del frente negó con la cabeza lentamente. «Hace años que no veía a un perro reaccionar así». Una mujer que estaba a su lado añadió, «Dijeron que era peligroso». El suave e indefenso gemido de Shadow contradecía cada palabra. Un agente se acercó, con la voz ronca. No era peligroso. Estaba de luto. Shadow cambió de postura y empujó las manos de Lily, lamiéndole los dedos a través de los barrotes. Sus ojos, antes vacíos y derrotados, ahora brillaban con vida. Años de lealtad resurgieron en segundos. No era la reacción de un perro inestable, sino la de un perro que por fin había encontrado lo que tanto anhelaba. Lily metió la mano en el bolsillo y sacó la fotografía arrugada. Lo sostuvo frente a Shadow. «Mira», dijo en voz baja. «Papá me dijo que te buscara». Shadow se quedó mirando la fotografía. Bajó las orejas. Su pecho se elevó bruscamente como si reconociera la imagen, como si reconociera al hombre que había perdido. Entonces se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la mano de Lily, que sostenía la fotografía. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud. El subastador dio un paso al frente, carraspeando, pero su voz se quebró. Esto es muy inusual». Un anciano con un uniforme de oficial descolorido se secó los ojos. «¿Inusual? Hijo, eso es lealtad. Ese perro conoce a ese niño, y ella lo conoce a él». El aire se llenó de susurros, de compasión, asombro e incredulidad. Pero Lily no los oyó. Lo único que sintió fue la respiración temblorosa de Shadow contra su palma y la calidez del vínculo que había sobrevivido al dolor, al tiempo y a la pérdida. «No te preocupes», susurró ella, acariciándole el hocico.
Te llevo a casa. Al pronunciar esas palabras, Sadou dejó escapar un sonido a medio camino entre un ladrido y un grito, una explosión de emoción, alivio y reconocimiento. Y todos en el granero lo entendieron. No se trataba solo de un reencuentro. Era una promesa que se cumplía. Durante varios instantes prolongados, el granero pareció un lugar sagrado, silencioso, reverente, suspendido entre el pasado y el presente mientras Lily sostenía a Sadou a través de las frías rejas de metal. Pero la realidad volvió a golpear con fuerza en el momento en que el subastador se aclaró la garganta, recuperando la firmeza en su voz. Muy bien, amigos, sigamos adelante, dijo, intentando recuperar un tono profesional. La subasta del perro número 224 comienza en... ¡Esperen! La voz de Lily resonó, suave pero firme. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Se quedó de pie con la mano aún alrededor del hocico de Sadou, los ojos rojos pero brillantes de determinación. «Lo quiero», dijo. El subastador parpadeó. «Niña, esto no es una adopción de mascotas. No puedes simplemente...» «Él me pertenece», insistió Lily con voz temblorosa. Sadou volvió a apoyar la cabeza contra los barrotes como si la estuviera apoyando. Algunas personas entre la multitud murmuraron en señal de aprobación. Otras se removieron incómodas. El subastador suspiró profundamente. «Chico, escucha. El perro número 224 no es como los demás. Está clasificado como no adoptable. El departamento envió instrucciones estrictas». El corazón de Lily se encogió dolorosamente. «¿No es adoptable? ¿Por qué?» El hombre vaciló, mirando su portapapeles. «Porque lo han catalogado como inestable, de alto riesgo, el tipo de perro que solo los adiestradores especializados pueden manejar». Su voz se suavizó un poco. «No está hecho para un hogar. Está hecho para trabajar duro». Lily negó con la cabeza enérgicamente. «No es peligroso. Solo está triste». Algunas personas se quedaron sin aliento ante su valentía. Otras sonrieron con tristeza. Pero el subastador no había terminado. Levantó el documento que tenía en la mano. «Este perro ya ha sido solicitado por un comprador privado con autorización para entrenamiento de alta seguridad, un comprador adinerado. Hicieron una reserva previa a la subasta». A Lily se le revolvió el estómago. Sadou gimió, percibiendo su pánico. «¿Quién?», preguntó, apretando sus pequeños puños. Antes de que el subastador pudiera responder, un hombre alto y de aspecto distinguido, vestido con un traje negro, salió de un rincón del granero. Sus zapatos lustrados resonaron contra el suelo de madera al acercarse. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Ese sería yo», dijo con naturalidad. La multitud se apartó instintivamente, dejando espacio a su alrededor. Sus fríos ojos recorrieron a Sadou y luego se posaron en Lily con una diversión condescendiente. «Hice una solicitud para este animal hace semanas. Los perros como él son útiles». Su sonrisa se acentuó. «Muy útiles». Lily se interpuso protectoramente frente a la jaula de Sadou. «No es una herramienta. Es de la familia». Su voz se quebró, pero su valentía permaneció intacta. El hombre arqueó una ceja. «¿Familia? Ese perro ya no tiene familia», dijo sin rodeos. «Es un bien retirado, una máquina de trabajar, y tengo intención de comprarlo». El ambiente se tornó más denso. Incluso Sadou gruñó suavemente, con las orejas hacia atrás, presintiendo la amenaza. El subastador golpeó su portapapeles con nerviosismo. «Señor, por favor, comencemos la subasta». «No», gritó Lily, y su voz resonó en las paredes. Pero las reglas eran claras. Y por primera vez, Lily se dio cuenta de que no solo luchaba contra la tristeza. Luchaba contra un sistema dispuesto a arrebatarle a Sadou para siempre. El obstáculo que teníamos delante no solo era inesperado. Era aterrador. El granero pareció encogerse alrededor de Lily mientras las palabras del hombre de traje resonaban en el aire. El gruñido sordo de Sadou retumbó a sus espaldas, pero Lily no se apartó. Plantó sus pequeños pies firmemente en la tierra, con los hombros temblando, pero la mirada fiera. El subastador levantó su mazo.
Comenzamos la subasta del perro número 224, a partir de... Por favor, no lo hagas. La voz de Lily se quebró, pero se abrió paso entre el ruido como un rayo. Se giró hacia la multitud, secándose las lágrimas con la manga. Los adultos que antes la habían ignorado ahora la miraban fijamente, con incertidumbre, expectantes. Respiró hondo con dificultad. Me llamo Lily Hayes, comenzó a decir en voz baja. Y este perro es Shadow, el compañero de mi padre. Se oyeron jadeos de asombro por todo el granero. Un agente en la parte de atrás susurró, ¿Hayes? Como Daniel Hayes. Lily asintió, agarrando con fuerza la fotografía. Mi padre era el agente Daniel Hayes. Falleció el año pasado. Su voz tembló, pero continuó, ¿pero Shadow? Shadow estaba con él todos los días. Protegían a la gente juntos. Salvaban vidas juntos. Shadow se acercó a los barrotes, rozando con la nariz el hombro de Lily como si la animara, como si la tranquilizara. Lily alzó la fotografía y la sostuvo en alto para que todos la vieran. Estos son ellos, dijo con voz cada vez más firme. Mi padre adoraba a Shadow. Solía contarme historias, lo valiente que era, lo leal que era. Mi padre decía que Shadow no era solo un compañero. Era parte de la familia. El granero quedó sumido en un profundo silencio. Lily tragó saliva con dificultad. Cuando murió mi padre, Shadow no lo entendió. Él perdió a su mejor amigo, y yo perdí al mío. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero mi padre me dejó algo, una promesa. Le dio la vuelta a la foto, dejando ver el mensaje. Si alguna vez me pasa algo, prométeme que encontrarás a Shadow. Algunas personas entre la multitud se taparon la boca. Incluso el subastador vaciló, bajando el mazo un par de centímetros. Lily se acercó a la jaula de Shadow y le tocó el hocico con delicadeza. No es peligroso. Está herido. Igual que yo. Su voz se suavizó, con un ligero temblor en los bordes. No necesita entrenamiento, ni jaulas, ni hombres aterradores que se lo lleven. Su mirada recorrió la multitud, suplicante, desesperada, valiente. Necesita volver a casa. Shadow gimió en voz baja, presionando contra los barrotes como si confirmara sus palabras. El hombre de traje resopló ruidosamente. Esto es ridículo. ¿Dejan que un niño detenga la subasta con una historia lacrimógena? Pero nadie se movió. Nadie habló. El granero ya no era solo un lugar de negocios. Era un tribunal de corazones. Las últimas palabras de Lily resonaron en el aire. Por favor, no me lo lleven otra vez. Es todo lo que me queda de mi padre. Y por primera vez esa mañana, la multitud no miraba a una niña pequeña. Miraban a una hija que luchaba por el último pedazo del alma de su padre. El hombre del traje negro dio un paso al frente, y el taconeo de sus zapatos resonó con fuerza contra el suelo de madera. Su sola presencia parecía oscurecer el espacio a su alrededor. Miró brevemente a Lily, pequeña, temblorosa, pero decidida. Luego, dirigió su mirada a Shadow con una expresión fría y escrutadora. ¿Hemos terminado con la parte emotiva?, preguntó con naturalidad. Porque he venido a cerrar la compra. Lily se estremeció al oír su tono, pero no se movió del sitio que tenía delante de la jaula de Shadow. El subastador se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor, hagamos esto como es debido. El hombre sonrió con sorna, levantando su paleta de subasta con desgana. ¿Correctamente? Por supuesto. Que empiece la puja. Pero la multitud no reaccionó. Muchos intercambiaron miradas incómodas. Otros bajaron la vista, con expresión contradictoria. El hombre entrecerró los ojos. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, y la vacilación le molestaba. Permítanme explicarlo de forma sencilla, continuó. Este perro vale más que un simple sentimiento. Perros como él son escasos. Tiene un excelente entrenamiento, es muy obediente y de gran valor. El hecho de que se le considere impredecible solo lo hace más atractivo para el trabajo que necesito. Varias personas se removieron incómodamente al oír sus palabras. ¿Qué trabajo es ese?, preguntó un hombre mayor desde atrás. El licitador sonrió de una manera que no le llegaba a los ojos.
seguridad privada, operaciones de alto riesgo, protección de activos, seguimiento de intrusos. Y a veces, dejó la frase en suspenso, tareas más persuasivas. El corazón de Lily latía con fuerza. No entendía todo lo que quería decir, pero sabía que no era nada bueno. Shadow percibió su miedo y apretó su cuerpo contra los barrotes, gruñendo en voz baja. El hombre se rió. ¿Ves? Tiene carácter. Por eso mismo lo quiero. Ninguna niña pequeña puede con un animal así. Es un desperdicio para ella. Lily apretó los puños. No es un desperdicio de tiempo para mí, susurró con vehemencia. Me ama. El hombre puso los ojos en blanco. ¿Amor? Los perros no aman. Se encariñan. Obedecen a quien los entrena. Pero golpeó suavemente la jaula con los nudillos, aprenderá muy rápido cuando sea mío. Shadow se abalanzó hacia adelante con un ladrido atronador, sobresaltando a la multitud. Mostró sus dientes. Sus músculos se tensaron. Pero su agresividad no iba dirigida a todos, sino solo al hombre que amenazaba a Lily. El postor ni se inmutó. Simplemente sonrió con sorna. ¿Lo ves? Peligroso. Y los perros peligrosos pertenecen a profesionales, no a niños. Una mujer entre la multitud susurró, lo está provocando. Otro agente asintió. Shadow está protegiendo a la chica. Aún así, el hombre alzó su remo en alto. 5000, anunció con seguridad. Empecemos. El subastador parecía indeciso, con la mano ligeramente temblorosa. ¿Tenemos alguna otra oferta? La voz de Lily se alzó de nuevo. Por favor, no dejes que se lleve a Shadow. El hombre le dedicó una sonrisa condescendiente. La vida no es justa, cariño, y hoy no es tu día. La multitud sintió el frío de sus palabras. Pero incluso ante la crueldad, Lily se mantuvo firme, pequeña, asustada, pero inquebrantable. Porque el vínculo entre ella y Shadow no era solo emocional. Era irrompible. Y postor despiadado acababa de desatar una batalla para la que no estaba preparado en absoluto. En el instante en que la fría voz del hombre resonó en el granero, 5000, un profundo silencio se apoderó de la multitud. 5000 bien podrían haber sido 5 millones. Lily se quedó paralizada, su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas y presa del pánico. Shadow gruñó a sus espaldas, sintiendo el cambio, sintiendo la amenaza que se acercaba sigilosamente. El subastador se aclaró la garganta, mirando nerviosamente de Lily al postor. ¿5000 tenemos? Ofrecí $2. Las palabras salieron temblorosas, apenas más fuertes que un susurro. Pero todo el granero las escuchó. Lily abrió el puño. En su palma descansaban 2 monedas, rayadas, viejas, desgastadas por haberlas llevado consigo a todas partes. Las lágrimas se le aferraban a las pestañas, pero no bajó la cabeza. Sostenía las monedas como si fueran el tesoro más valioso del mundo. $2, repitió, con la voz quebrándose. Es todo lo que tengo. Un murmullo se extendió por el granero, suave, triste, atónito. El hombre de traje soltó una carcajada. ¿$2 por un perro adiestrado? ¿Estás bromeando? Lily negó con la cabeza lentamente. No estoy bromeando. Esto me lo dio mi padre. Me lo dio el día anterior, antes de que no volviera a casa. Le temblaba la mano, pero la mantuvo extendida. Me dijo que los guardara a salvo, y así lo he hecho. Pero ahora pertenecen a Shadow. Shadow apoyó la cabeza contra los barrotes, gimiendo, percibiendo su desesperación. Su cola golpeaba suavemente, intentando consolarla. El hombre se burló. ¿Acaso no tenemos reglas? ¿Por qué sigue hablando este niño? Sigamos adelante. Déjenla hablar. La voz provenía de un oficial que estaba de pie cerca del centro del granero. Su placa era vieja, su uniforme estaba descolorido, pero su presencia imponía respeto. Se acercó un poco más, con la mirada fija en Lily. El agente se arrodilló frente a ella. ¿Por qué $2, cariño? Lily tragó saliva. ¿Por qué? Porque mi padre decía que un compañero no tiene precio.
Decía que Sadou no era solo un perro. Era un héroe. Y los héroes no deberían venderse a gente a la que no le importan. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo. Todo lo que es mío. El granero quedó sumido en un silencio sepulcral. Incluso la mano del subastador temblaba. Señorita, así no funcionan las subastas. No puedes simplemente... ¿Por qué no? Exclamó de repente, con la voz resonando. ¿Por qué alguien que lo ama más que a nada no puede tener una oportunidad? ¿Por qué el dinero importa más que una promesa? Su voz se quebró, suave, pero devastadora. Sadou ladró una vez, agudo, protector, urgente. El hombre de traje puso los ojos en blanco. Basta ya de tonterías. Pero ya nadie lo miraba. Todas las miradas en aquel granero estaban fijas en la niña temblorosa que ofrecía todo lo que tenía para salvar el último pedazo del corazón de su padre. Por un instante, nadie se atrevió a respirar. Lily permanecía allí, diminuta, temblando, extendiendo 2 billetes desgastados con una valentía demasiado grande para su pequeña figura. Como si comprendiera que esta era su última oportunidad. Entonces una voz se alzó entre la multitud. «Conocí a tu padre». Todos se volvieron. Un oficial mayor dio un paso al frente. Su uniforme estaba descolorido y su cabello canoso en las sienes. Tenía la mirada perdida, y los recuerdos se agolpaban en sus ojos. Se llevó la mano suavemente al corazón. Daniel Hayes me salvó la vida una vez. Sadou me la salvó 2 veces. Lily parpadeó, sobresaltada. El hombre asintió. Eran héroes, los dos. Y si Daniel estuviera aquí hoy, estaría justo a tu lado. Otra voz se unió a la suya. Yo también recuerdo al agente Hayes, dijo una mujer, acercándose con la mano sobre el hombro de su hijo. Cuando mi hijo desapareció en el bosque el invierno pasado, no solo lo buscaron los agentes. Sadou fue quien lo encontró. Su hijo, de no más de 8 años, salió de detrás de ella. Me salvó, susurró el niño, mirando a Sadou con silenciosa admiración. Más gente se acercó. El dueño de una tienda alzó la mano. El agente Hayes frustró un robo en mi tienda. Sadou persiguió al ladrón hasta el otro extremo de la ciudad. Una maestra asintió. Participó como voluntario en la jornada de seguridad escolar. Sadou dejó que los niños lo acariciaran. No era peligroso entonces, ni lo es ahora, añadió otra mujer en voz baja. El ambiente se sacudió, la emoción subió como una marea, creciendo, expandiéndose, extendiéndose de una persona a otra. Lo que había comenzado como una reunión silenciosa se convirtió de repente en un coro de voces que defendían a un perro que todos creían haber olvidado. El hombre de traje resopló ruidosamente. Esto es absurdo. Todos ustedes están dejando que las emociones les nublen el juicio. Pero ahora la multitud no tenía miedo de hablar. Un bombero alto dio un paso al frente, con los brazos cruzados. Y tú estás dejando que la codicia nuble tu juicio. Alguien más gritó, la chica debería tener una oportunidad. Déjenla con él. Sadou pertenece a ella. El granero, antes lleno de dudas, ahora vibraba de convicción. La gente que solo había venido a presenciar la subasta ahora estaba unida. El subastador se secó el sudor de la frente. Había celebrado cientos de subastas en ese granero. Tractores viejos, caballos rescatados, equipo policial retirado, pero en todos sus años jamás había visto a una multitud convertirse en un escudo alrededor de un niño. Miró a Lily, a sus 2 pequeños billetes de $1, a sus manos temblorosas, a Sadou, que permanecía pegado a los barrotes, con la mirada fija en ella como si fuera el único ancla que le quedaba en este mundo. Señor, dijo el subastador en voz baja, volviéndose hacia el postor de mirada fría. Empiezo a pensar que esta gente quiere algo diferente hoy. El hombre frunció el ceño. Las multitudes no deciden las subastas. Pero esta vez sí lo hicieron. Porque todos en aquel granero, madres, padres, oficiales, granjeros, maestros y niños, lo sentían en lo más profundo de su ser. No se trataba de dinero. Se trataba de lealtad, de una promesa, de lo correcto y lo incorrecto, y de una niña que se negaba a permitir que le arrebataran de nuevo al compañero de su padre. Por primera vez, Lily no estaba sola. Toda una comunidad la apoyaba.
El ambiente del granero cambió. Ya no era un lugar de negocios, sino un campo de batalla de corazones. Lily se mantuvo de pie frente a la jaula de Shadow como una pequeña guerrera, mientras la comunidad formaba un círculo invisible a su alrededor. El postor, con la mirada fría, escudriñó a la multitud, apretando la mandíbula al darse cuenta de que ya no podía controlar la sala. El subastador parecía indeciso, hojeando sus papeles como si esperara que las reglas resolvieran mágicamente la situación. Yo entiendo la preocupación de todos, tartamudeó, pero las regulaciones. No fueron las normas las que criaron a ese perro, interrumpió el agente de pelo canoso. Fue Daniel Hayes. Y esa niña creció con él. Ese es un vínculo que no se puede fabricar ni vender. Murmullos de aprobación resonaron en el granero. El postor dio un paso al frente, con la voz cargada de irritación. Tonterías sentimentales. Este perro es inestable, agresivo e impredecible. Antes de que pudiera terminar, un profundo gruñido resonó en el granero. Shadow se puso de pie, sin temblar, sin estar derrotado, sin estar vencido. Su postura era erguida, tensa, protectora, con los ojos ardiendo de determinación mientras miraba fijamente al postor. Con el pelo erizado, los hombros rectos y los músculos tensos, Shadow no se parecía en nada a la criatura vacía que había sido minutos antes. Pero no estaba amenazando a la multitud, solo al hombre que intentó arrebatarle a Lily. El postor sonrió con sorna. ¿Lo ves? Peligroso. Pero la multitud no estuvo de acuerdo. Eso no es agresión, dijo una mujer. Eso es protección. Él sabe que ella lo necesita, añadió otra persona. Lily posó una mano tranquilizadora sobre el hocico de Shadow a través de los barrotes. Al instante, el gruñido del perro se suavizó. Su mirada se suavizó. Se acurrucó contra ella como un alma perdida que finalmente encuentra su hogar. El granero jadeó al unísono. Incluso el subastador bajó lentamente su portapapeles, atónito. Él la escucha, susurró. El postor entrecerró los ojos. Esto es absurdo. Los perros no crean vínculos así. Sí, lo hacen, espetó el bombero. Y claramente la ha elegido a ella. El postor volvió a levantar su paleta. Ofrezco 6.000. Y a menos que alguno de ustedes iguale la oferta, espero que me entreguen este perro. Una oleada de ira recorrió la multitud, pero nadie dio un paso al frente. Recaudar $6.000 era imposible. Lily bajó la mirada hacia sus $2, con los dedos temblorosos. Por favor. Su voz se quebró. Papá me dijo que lo buscara. No puedo volver a perderlo. Shadow apoyó todo su peso contra los barrotes, dejando escapar un gemido desgarrador. El sonido atravesó a todos los presentes en el granero como una cuchilla. Un hombre adulto se secó las lágrimas. Una madre abrazó a su hijo con más fuerza. El subastador miró alternativamente a Lily, al postor, a la multitud, al perro. Contuvo la respiración. Su decisión crecía en su pecho, pesada pero segura. Finalmente, el viejo oficial dio un paso al frente y puso una mano sobre el hombro del subastador. Hijo, mira a tu alrededor. Tú sabes cuál es la decisión correcta. El granero esperaba. El postor miraba con furia. Lily contuvo la respiración. Y Shadow permaneció completamente inmóvil, observando al subastador con una confianza inquebrantable. Este era el momento. El momento en que todo cambiaría. El punto de inflexión donde las reglas se doblegaron y la lealtad tuvo más peso que el dinero. El aire dentro del granero se sentía tan denso que casi se podía tocar, cargado de tensión, esperanza y miedo. Lily permanecía inmóvil, aferrada a sus $2, con el corazón latiéndole más fuerte que los murmullos a su alrededor. Shadow se apretó con tanta fuerza contra los barrotes de la jaula que el metal vibró, con la mirada fija en el subastador, expresando una súplica silenciosa que solo la lealtad podía traducir. El postor de traje negro golpeó su zapato lustrado con impaciencia. «Bueno», preguntó. «¿Estamos siguiendo las reglas o hoy nos dejamos llevar por cuentos de hadas?» El subastador tragó saliva con dificultad. Años de estricto protocolo chocaban con la escena que tenía ante sí, una niña desconsolada y un perro que parecía dispuesto a destruir el mundo con tal de estar cerca de ella. Levantó el mazo hasta la mitad,
con la voz temblorosa. 6000 se va. Piénsalo bien. Era de nuevo el agente de pelo canoso. Dio un paso al frente, con la mirada llena de convicción. Ese hombre quiere un arma. Ella quiere una familia. Se escuchó un murmullo de aprobación. El postor se burló. ¿Familia? No digas tonterías. El perro es inestable y peligroso. Pero mientras hablaba, Shadow se apartó de él y se acurrucó contra las manos de Lily. Suave, desesperado, temblando de devoción. El contraste era inconfundible. A continuación habló el bombero. Señor, si le da ese perro, se arrepentirá. Mírelo. Mírela. Ese perro no es impredecible. Está protegiendo a su último ser vivo. Una mujer añadió en voz baja, los destrozarás a los dos si te lo llevas. Las voces se sucedieron una tras otra. Una oleada de humanidad que se alzaba contra la fría lógica. El subastador volvió a bajar el mazo, con el corazón destrozado y la respiración entrecortada. El licitador siguió adelante. No se puede rechazar una oferta legal. Haga su trabajo. Lily se interpuso entre él y la cámara, pequeña pero firme. Por favor, susurró, con los ojos brillantes por las lágrimas. Mi padre confió en mí para encontrarlo. Me necesita. Y yo lo necesito a él. A ese hombre no le importa Shadow. Le hará daño. Shadow volvió a gruñirle al postor. Pero un suave toque de Lily lo hizo callar al instante. El granero quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron al subastador. Miró a Lily, a su pequeña mano que aferraba las monedas, a la postura desesperada de Shadow, a la multitud reunida tras ella, a la expresión fría y vacía del postor. Finalmente, respiró hondo, con decisión. Por primera vez en la historia de este granero, dijo con voz firme, estoy superando la oferta más alta. Se oyeron exclamaciones de asombro en toda la sala. El postor se inclinó hacia adelante. No puedes hacer eso. El subastador levantó la mano. Esto no es simplemente un artículo de subasta. Es un perro de servicio, un compañero, un héroe. Y los héroes no se le dan al mejor postor. Alzó el mazo. Vendido. Lily dejó de respirar. A la niña. El mazo golpeó el bloque de madera con un crujido seco que resonó como un trueno. Shadow ladró una vez, fuerte, triunfante. Las rodillas de Lily flaquearon mientras el alivio la invadía y las lágrimas caían sin control. El postor salió furioso, con el rostro desfigurado por la rabia, pero nadie le dirigió la mirada. Porque todas las miradas estaban puestas en Lily y Shadow. Una chica que cumplió su promesa. Un perro que finalmente encontró el camino a casa. Y una decisión que cambió sus vidas para siempre. En el instante en que el mazo golpeó el suelo, todo el granero exhaló un suspiro de alivio, como si la tormenta finalmente hubiera amainado. Lily sintió un escalofrío en el pecho y se cubrió la boca con la mano temblorosa. Apenas podía asimilar las palabras que lo habían cambiado todo. Se lo vendieron a la chica. Shadow ladró de nuevo, fuerte, agudo, alegre. Por primera vez en meses, parecía tener vida. El subastador retrocedió, con los ojos empañados, mientras uno de los cuidadores se disponía a abrir la jaula de Shadow. El tintineo metálico de las llaves resonó como música. Lily se secó las lágrimas con la manga, con el corazón latiéndole con fuerza cuando el cuidador abrió de golpe la puerta de la jaula. Shadow salió lentamente al principio, inseguro, frágil, cojeando ligeramente. Pero en el instante en que sus patas tocaron el suelo, levantó la cabeza y fijó sus ojos ámbar en Lily. «Ven aquí, muchacho», susurró con voz temblorosa. Shadow no caminó. Corrió. Se abalanzó sobre ella con toda la fuerza de un recuerdo que se vuelve real. Su hocico se hundió en su hombro, su cola golpeaba salvajemente, gimiendo y sollozando como un niño que finalmente se reúne con sus padres. Lily lo abrazó por el cuello, escondiendo el rostro en su pelaje mientras lloraba desconsoladamente. Su pequeño cuerpo temblaba de alivio. La multitud observaba en silencio. Algunos se secaban las lágrimas, otros se llevaban la mano al corazón. El anciano oficial se arrodilló junto a ellos, con voz suave. «Daniel estaría orgulloso de ti, cariño». Lily alzó la vista,
con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cumplí mi promesa», susurró. «Lo encontré». Sadou apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos como si comprendiera cada palabra. Las puertas del granero se abrieron, dejando entrar una cálida ráfaga de luz solar. El cuidador hizo un gesto suave. «Llévalo a casa, cariño. Ahora es tuyo». Lily se puso de pie, con la mano agarrando el cuello de Sadou como si temiera que volviera a desaparecer. Pero Sadou permaneció pegado a su lado, siguiendo sus pasos a la perfección, protegiéndola con cada respiración. Al llegar a la entrada, Lily se detuvo y volvió a mirar la fotografía que tenía en la mano. La letra de su padre brillaba a la luz del sol. Levantó la fotografía hasta su pecho y luego miró a Sadou. «Papá, lo logré», susurró. Sadou la empujó suavemente, casi como si dijera, «Él lo sabe». La multitud se apartó cuando Lily y Sadou salieron juntos. La luz del sol los envolvía, cálida, dorada, llena de esperanza. El mundo más allá del granero se veía diferente ahora, menos solitario, menos vacío. Sadou permanecía cerca, su hombro rozando la pierna de ella a cada paso. El despiadado postor no estaba por ninguna parte. La comunidad, antes desconocida entre sí, observaba ahora con orgullo cómo la niña y el perro se alejaban, ambos cargando con el peso y el amor de un héroe caído. Al llegar al camino de tierra, Lily se detuvo y se arrodilló junto a Sadou. Dejó el billete de $2 en el suelo por un instante y le acarició el rostro con las manos. «Ya no estás solo», susurró. «Estoy aquí ahora y nunca te abandonaré». Sadou le lamió la mejilla, moviendo la cola suavemente. Una promesa cumplida. De la mano en la piel, corazón con corazón, Lily se puso de pie de nuevo. Y juntos caminaron hacia el horizonte, dejando atrás el granero y todas sus batallas. Una niña y el perro de su padre, dos almas unidas por el amor, la pérdida y la lealtad, juntas por fin. Y mientras la pantalla se desvanece suavemente a negro, la voz del narrador se eleva. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte para más historias inspiradoras. Y recuerda siempre, la lealtad nunca muere.